Esta presidencia, con fundamento en los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105 y 127 de nuestro Reglamento General, se pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Comuníquese a quien corresponda y remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que a través de sus comisiones de asuntos migratorios dictaminen a la brevedad la creación de una sexta circunscripción electoral para los residentes en el extranjero y que otorgue los mismos derechos que tienen los residentes en México y asimismo se hagan los cambios normativos correspondientes para el buen funcionamiento de esta. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Ortega Rodríguez, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito respetuosamente me permita leer una síntesis de la propuesta, toda vez que ya se encuentra debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Compañeros, antes que nada, me permito comentarles que este punto de acuerdo es una respuesta a una convocatoria que nos hiciera a través del Senado de la República a la comunidad migrante. El pasado 7 de mayo del 2021, el Senado de la República abrió una convocatoria para los connacionales residentes en el extranjero, a fin de que estos presentaran propuestas para una reforma electoral que permitiera otorgar representación política a esta población y a dar el derecho de votar y ser votados. En respuesta a esta convocatoria, personas y grupos de inmigrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos de América presentaron serie de propuestas legislativas que permitieran la libre elección de sus representantes populares en el Congreso de la Unión. Un país no se puede jactar de ser democrático si no respetan los derechos humanos de su población en apego al Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. En este orden de ideas, el tema electoral requiere de la celebración de elecciones auténticas y reconocimiento del derecho para votar y ser votado, buscando la igualdad social de todos los gobernados, y es precisamente en este tópico donde se ubica el argumento de la presente. Pues los connacionales migrantes también somos mexicanos y también merecemos representación, tal y como lo estipula el artículo 35 de la Constitución mexicana, donde dice que todo ciudadano mexicano tiene el derecho de votar y ser votado. Y el Estado mexicano está obligado a proteger los derechos consagrados en la Constitución que velan por este sector de la sociedad. Según las estadísticas, un estimado de 38 millones de ciudadanos mexicanos radican en Estados Unidos de Norteamérica. Y de acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 millones de mexicanos que viven en el exterior cuentan con un registro consular, de los cuales el 97% radica en los Estados Unidos de América. Sin embargo, estas cifras no reflejan el número real de residentes mexicanos,
ya que los connacionales no están obligados a registrarse ante las representaciones diplomáticas o consulares en ningún momento, por lo que estas cifras solo reflejan el número de personas que deciden registrarse. De acuerdo con el Censo de la Población y Vivienda del 2020, realizado por el INEGI, en México habitan 126.014.024 personas. Si se hace un ejercicio de aritmética, tomando en cuenta el número total de población y el porcentaje de connacionales que radican en el extranjero, da como resultado que aproximadamente el 23% de las personas con nacionalidad mexicana no viven en territorio nacional. Es decir, 1 de cada 5 mexicanos vive en el extranjero. Sin lugar a duda, la contribución económica de las y los mexicanos en el extranjero se ha convertido en la principal fuente de ingresos del país. Pero resulta incongruente llamarlos héroes y al mismo tiempo negarnos una representación política. La población migrante, que sigue siendo mexicana y que, como se ha señalado, aporta mucho a su país, ha estado relegada de la toma de decisiones en la vida pública de México. Por ello, resulta necesario darles voz y representación en el Congreso de la Unión, donde podrían abordar temas concernientes al fenómeno migrante y con ello ayudar y atender las causas y efectos del fenómeno migratorio, y colaborar con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea por gusto y no por necesidad salir de la patria que nos dio la vida. La población mexicana en el extranjero es en número mayor a la de cualquier circunscripción en México. Por ejemplo, la población de 7 estados de México juntos, tales como Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, es de aproximadamente 12 millones de personas. Tan solo con los 14 millones de mexicanos que se encuentran registrados en los consulados mexicanos de Estados Unidos de América, suman más que esas 7 entidades federativas juntas. Es decir, mientras que los 7 estados referidos cuentan con 30 distritos electorales, lo que representa a 30 representantes populares de estas entidades, los connacionales no tienen ni un solo representante popular elegido por la vía del voto directo en el Congreso de la Unión. Compañeras, diputadas y diputados, existe este derecho de representación en otros países. Por ejemplo, es el caso de El Salvador, República Dominicana, el Perú, entre otros más, donde sus connacionales cuentan con esa representación. La diáspora de estos países no se compara con la de México. Asimismo, la contribución económica es menor comparada a la de los mexicanos en el exterior. Por lo tanto, no encuentro razón por la cual se nos niega una representación política justa que permita la inclusión y respeto a nuestros derechos de elegir a nuestros representantes. México pierde credibilidad ante el mundo al negarnos ese derecho a tener representación política y viola los derechos humanos de sus connacionales, ya que no se puede hablar de democracia mientras nos sigan discriminando mediante la exclusión. Existe un amplio marco jurídico que protege los derechos de la población migrante. Sin embargo, no existe la voluntad política para protegerlos y garantizarlos. Por ello, la convocatoria del Senado de la República, publicada en el presente año, representa un gran avance en el reconocimiento de los derechos de los connacionales, ya que recibió propuestas que permitan una reforma electoral que le otorgue representación política a indígenas y migrantes. Aprovechando esta apertura, un grupo que se denomina la Asamblea, integrado por mexicanos, activistas, líderes comunitarios, académicos, presentamos una propuesta al Senado con los siguientes puntos. 1. Ampliar el derecho al voto para las personas que viven en el extranjero
y establecer la figura de diputados y senadores migrantes de la nación. 2. La creación de una sexta circunscripción destinada a la representación de los mexicanos residentes en el extranjero, que otorgue los mismos derechos que a los mexicanos residentes en México. 3. La reducción a la mitad de los diputados y senadores plurinominales para permitir el incremento por la vía del voto popular asignados a la sexta circunscripción. 4. Los sufragios emitidos en las 6 circunscripciones conformarían la votación total emitida, que incluye la votación conjunta nacional y extraterritorial. 5. Las candidaturas a diputaciones y senadurías migrantes de la nación, postuladas por los partidos políticos en la sexta circunscripción electoral, deberán ser personas mexicanas con residencia permanente de al menos 5 años en el extranjero de forma continua, acreditados por medios de comprobantes de trabajo y su declaración de impuestos pagados en el país de residencia. 6. Se deja a la ley determinar los mecanismos y limitaciones para hacer efectivo este derecho político electoral. A falta de voluntad política, se violan los derechos humanos de las y los migrantes. Por ello, en mi carácter de diputado migrante del Estado de Zacatecas, presento ante esta soberanía este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Congreso de la Unión, específicamente a las comisiones de asuntos migratorios de la Cámara de Diputados y Senadores, a dictaminar a la brevedad la iniciativa que tiene por objetivo crear una sexta circunscripción electoral. Por décadas, los mexicanos residentes en el extranjero hemos expresado la necesidad de contar con una representación política y desde entonces se ha logrado avances mínimos, como la credencialización de los ciudadanos mexicanos residentes fuera del país y su empadronamiento en la lista nominal correspondiente a través de las embajadas y consulados. Asimismo, se ha logrado el voto desde el extranjero. Sin embargo, esto no es suficiente y aún queda mucho por hacer. México no puede hablar de democracia o igualdad cuando hay millones de mexicanas y mexicanos a los que se les niega el derecho de tener representación en el Congreso de la Unión, excluyéndonos de todas las decisiones que afectan al país. Además, hago un atento y cordial llamado a las otras 31 legislaturas locales a realizar el mismo exhorto para defender los derechos de los mexicanos oriundos de sus respectivos estados, porque a través de la unidad nacional podemos lograr grandes cambios y hacer un verdadero reconocimiento a las y los migrantes que en su trabajo fuera del país mantienen una gran parte de la economía nacional. Por último, quiero solicitarle a la diputada presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política, someta a consideración de los compañeros legisladores, se le dé el trato a la presente iniciativa como de urgente y obra resolución. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Diputada presidenta, Permiso, diputada presidenta. si me permite el diputado Sergio suscribir su iniciativa. Diputado José Luis Figueroa. Adelante, diputado. En los mismos términos, diputada presidenta. En los mismos términos, Estrada Hernández, José Juan. Claro que sí, diputado. En los mismos términos, Fernanda Miranda. En los mismos términos, Ábalos Márquez, Miguel del Refugio. En los mismos términos, Almira García. Muchas gracias. En los mismos términos, Ramírez Muñoz. Igualmente, Basurto Ávila, en los mismos términos. Ciudadana Presidenta, Soraya Bañuelos. Galván Jiménez, para abonarme a la solicitud realizada por mi compañero el diputado Sergio Ortega, de quien celebro su intervención. Felicidades. Adelante, diputado. Gracias. Y en los mismos términos, diputado. Muchas gracias. Y en los mismos Registrado. En los mismos términos, diputado. Muchas gracias. En los mismos términos, diputada. Adelante, diputado. Por ser el sur y Nochistlán una muestra de mucha organización de los migrantes, en los mismos términos, diputada. Muchas gracias, diputado Armando. En los mismos términos, diputada. Adelante. Muchas gracias. Quedan registrados. En los mismos términos, Gallardo Manuel. Excelente, muchas gracias. Con su